Pues sean todos bienvenidos a la meditación de la palabra en esta noche. Como siempre es un gusto poder meditar la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a meditar sobre un tema que lleva por título ¿Qué tipo de paz ofrece Cristo al hombre? Nuevamente lo repito. ¿Qué tipo de paz ofrece Cristo al hombre? Ese es el tema. Bueno, pues empecemos definiendo la palabra paz. La palabra paz. La palabra paz es el estado de tranquilidad, bienestar o armonía. También se le llama paz a un estado de reposo o descanso o estabilidad. La paz es lo opuesto a la enemistad y es lo opuesto al conflicto o pelea. Nuestra vida, por todos los quehaceres ocupaciones que tiene el hombre, se llena de estrés y estamos en una constante intranquilidad. No solamente porque alguien pueda tener algún problema económico que le impide cubrir alguna necesidad, puede ser alimentación, puede ser vivienda, salud. No, no solo eso, nuestro estrés no solamente es por eso, es también porque aparte de los problemas económicos que alguien pueda tener, también existen los problemas emocionales, problemas laborales. A eso hay que sumar que hay conflictos, ¿verdad? Problemas que, que tenemos en nuestra convivencia con otras personas, ya sea originados por nosotros o no originados por nosotros, y todo eso hace que vivamos en un estado de estrés y violencia. Acordémonos que la palabra violencia tiene una raíz que es la palabra vis, que quiere decir fuerza. Entonces, nuestra vida continuamente está llevada a, por la fuerza, ¿sí? Está siendo forzada a tener ciertas condiciones. Aunque nosotros no participamos directamente en una guerra como un soldado, pues nuestra vida se asemeja mucho a pues esas situaciones de intranquilidad que se puedan tener en alguna guerra física. Hay disgustos con la pareja, con los padres, con los hijos, ofensas, cansancio del mismo trabajo. Pues hay algunos que recurren a querer sacar ese estrés gritando, hay otros que lo sacan llorando y decimos, no hay paz en nuestra vida. El día de hoy, el tema que estamos estudiando, que es qué tipo de paz ofrece Cristo al hombre, vamos a ver si la paz que el hombre busca pues es la paz que Cristo ofrece. Entonces vamos a iniciar. Le- Les pido que vayamos al libro de Juan. Es un tema muy bonito en donde vamos a aprender pues varias cosas. Juan capítulo 14, vamos a poner ya los textos, versículo 27. Ya lo tienen en sus pantallas. Dice así, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. El mundo piensa que tener paz es tener dinero, ya que en muchas ocasiones,
el dinero resuelve varias necesidades y eso desestresa al hombre. Algunos dicen que con eso se pueden tomar días de vacaciones, teniendo dinero, y de esa manera encuentran un estado de tranquilidad. Pero en realidad, ni las vacaciones ni el dinero, pues resuelven problemas emocionales, resuelven iras, celos, pleitos. eh, y aunque hay personas que se dedican a ayudar en la parte emocional al hombre, como son los psicólogos, pues nosotros en este pasaje encontramos que la paz que Cristo ofrece, dice que no la da. No, esta paz, dice el versículo 27, no como el mundo la da. Entonces, realmente la paz que Cristo ofrece, pues no tiene que ver con estas cosas que mencioné. Cristo Jesús no ofrece ni unas vacaciones, ni tampoco ofrece este recurso monetario. No, 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 porque eso al final de cuentas no es la paz que se ofrece en la Escritura. Esta paz que ofrece Cristo, dice en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 13, en el versículo 11. Segunda de Corintios 13, 11. Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa y dice, tengáis paz. Entonces aquí el apóstol Pablo, el que escribe esta carta, pues su deseo es que los que reciban esa carta, dice, tengáis paz. Y menciona, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. En la Biblia nos habla de las características que tiene Dios, pero también esas características que tiene Dios, pues hace que a Dios se le llame de alguna manera. Aquí se le llama Dios de paz. No es el único pasaje, dice el libro de Hebreos 17, Hebreos capítulo 17, perdón, es Hebreos 13, versículo 20. Y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno. Pero nuevamente dice, y el Dios de paz. Cristo ofrece paz, Dios es un Dios de paz, Dios el Padre es un Dios de paz. Y empezamos a encontrar pasajes en donde se empieza a mencionar la paz en diferentes aspectos. Dice Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador es aquel que busca la paz, ya sea para él o para otros. Y dice aquí que hay una bienaventuranza en los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver la paz con ser hijo de Dios? Aparte de eso, de que ya vimos que Cristo ofrece paz, que Dios es un Dios de paz, que el deseo de Pablo es que se tenga paz y que aquí Cristo Jesús, en lo que se le conoce como el Sermón del Monte, pues diga, bienaventurados los pacificadores, porque ellos van a ser llamados hijos de Dios. Hay un pasaje más en el libro de Romanos, capítulo 10. Parece que estamos tocando pasajes aislados que mencionan a la paz y no los hemos unido.
Vamos a citarlos y después los unimos. Dice Romanos 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Entonces hay un Dios de paz, hay pacificadores, y aquí dice que también hay un evangelio de paz. La palabra evangelio viene de una raíz que es la raíz eb, que quiere decir bueno, y la palabra angelus, que viene de la palabra ángel o mensajero. Entonces, evangelio es un mensaje de buenas nuevas. Pero aquí nos dice Romanos que es un evangelio de paz. Son buenas nuevas y van a hablar de la paz. Ese pasaje se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces dice que hay personas, hay seres que van a publicar la paz. Dentro de lo que hoy vamos a ver, que es un plan de paz, pues hay alguien que es principal, porque se le ha encargado varias tareas, y dice el libro de Isaías capítulo 9, hablando de Cristo Jesús, dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es un principal, Cristo Jesús, en la paz. Pero decíamos, ¿qué paz o a qué se refiere? En el libro de Isaías, capítulo 61, menciona algunas de las cosas a las cuales Cristo Jesús iba a ser enviado a la tierra. Dice el versículo 1, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Estas cosas, si ustedes las ven, pues en realidad son estados de tranquilidad, de armonía. Dice, a predicar buenas nuevas a los abatidos. No será un estado de paz el que encuentre el abatido cuando se le prediquen alguna buena noticia. Claro que sí. Cuando alguien que esté quebrantado de corazón, su corazón sea vendado con consejos, con palabras de aliento, pues claro que esa persona va a encontrar paz. O alguien que está cautivo en faltas, en pecados, y que le son descargados de él estas faltas, pues claro que va a tener un estado de paz, va a tener un estado de descanso. Por eso Cristo Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 11, ofrece descanso. Y decíamos que la paz también se le denomina a un estado de reposo o de descanso. Dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Claro que en el mundo, pues el descanso es estar en una hamaca con un coco sin preocupaciones. Y entonces dicen, solamente así tengo paz.
Pero Cristo Jesús no ofrece ese tipo de descanso, porque ese descanso es físico. Vamos a ver lo que dice Mateo 11, versículo 28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para ese cuerpo físico que tienes, ¿no? Dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, la paz que ofrece Cristo Jesús tiene que ver con nuestra alma. Ah, pues ya está. Si la paz que ofrece Cristo Jesús para el alma, para esa parte emocional del hombre, bueno, pues ya se terminó. Entonces ahí, pues esto va a servir para aquel que tenga problemas emocionales, aquel que tenga conflictos acerca de su existencia. No, 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 no. La paz tiene que ver con el alma, pero no lo pensemos o lo llevemos a como el mundo la quiere buscar esa paz. Dice así en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. La paz que Cristo ofrece no surge de él. La idea, dice Segunda de Tesalonicenses 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién está involucrado en la paz? Dice, de Dios nuestro Padre y de Jesucristo. Esa paz procede del Padre. Y Jesucristo va a tener un rol, una actividad muy importante para que se lleve a cabo esta paz. Dice en Juan 16, y diferenciémosla de la paz que el mundo ofrece. Hay muchas corrientes que ofrecen una tranquilidad, relajación al hombre. Pues tenemos en la actualidad algunos hacen ejercicios de respiración, eh, ejercicios de estiramiento, tenemos lo que es la yoga, ¿verdad? Y alguien puede decir, yo practico yoga porque lo que quiero encontrar es una paz en mi ser. Vamos a ver qué nos dice este pasaje respecto a la paz que el mundo busca. Dice Juan 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces en el mundo vamos a encontrar aflicción. Y si alguien busca un momento de tranquilidad, pues hay ocasiones que alguien lo puede encontrar ese momento de tranquilidad bebiendo o drogándose, saliéndose de la realidad. Cuando alguien hace ejercicios de estiramiento, relajación, de pensar en alguna otra cosa, en realidad está tratando de salir de una realidad. Pero termina esos ejercicios, termina ese estiramiento y los problemas económicos, emocionales, pleitos con las personas siguen ahí. De tal manera que no se consiguió la paz. La paz se consigue, como dice este pasaje, solo si se está en Cristo. ¿Sí? Dice, para que en mí tengáis paz. Vamos a hablar un poquito más acerca de esta paz. Dice el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Dice así, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Entonces, ya estamos viendo que hay un reino, ya hemos hablado en otros temas acerca de ese reino que se le promete al hombre a futuro, bajo ciertas circunstancias y características que el hombre pues tenga. Y dice aquí que ese reino, pues no esperemos que haya comida,
bebida material, porque muchos piensan que teniendo comida y bebida material se tiene paz. A mí nada más llénenme el refrigerador y ya no tengo que ir a trabajar, ya no tengo que estar pensando, y con que tenga que comer y que beber, con eso estoy en paz, ¿no? Vean que la paz que ofrece, la que se ofrece en ese reino, es una paz que no requiere de comida ni de bebida. Por eso Cristo Jesús dijo, la paz que yo les doy no es como el mundo la da, es diferente. Y esa paz, dice en el libro de Segunda de Crónicas, dice que va a haber un reino de paz. En Segunda de Crónicas encontramos una representación de ese reino. Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 9, dice así. Segunda de Crónicas 22:9. Permítanme, hermanos. Es primera de Crónicas. Ya, sí es primera de Crónicas, está mal ahí la cita. Primera de Crónicas 22:9, a ver si la podemos poner. Dice así, he aquí, un hijo te nacerá. Le dice, eh, bueno, Dios le manda decir a David, he aquí un hijo te nacerá, el cual será varón de reposo, porque yo le daré quietud de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. ¿Sí? Bueno, no se pudo poner el pasaje. Ahí está. Entonces, vean que Salomón, cuando fue prometido, eh, se dijo que en el reinado de Salomón iba Dios a traer paz. Salomón, pues su nombre quiere decir pacífico, viene de la palabra shalom, que en hebreo es paz. De hecho, pues hay palabras que tienen que ver con esta raíz, como por ejemplo Jerusalén. La palabra Salem viene también de la palabra shalom, que quiere decir paz, y Jerusalén es ciudad de paz. Y esto es una figura de Cristo Jesús, que es el principal pacificador, es el príncipe de paz. Y a los pacificadores, ¿cómo decía el texto que se les va a llamar? Hijos de Dios. De hecho, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, es un pacificador, busca la paz para otros. Y encontramos una palabra en la Escritura, en el libro de Hebreos, capítulo 7, que tiene que ver con esta palabra de paz. Así se saludan los hebreos, se dicen shalom, se saludan deseando una paz. Y dice en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 2. Voy a leer desde el 1. Si por favor me ponen el 1, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, al cual salió a recibir Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, al cual asimismo dio Abraham los diezmos de todo, primeramente él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Entonces, Salomón y ese reino de paz eran una figura de Cristo Jesús, que también es un pacificador y que en su reino va a haber paz. Como Dios quiere que el hombre entienda qué tipo de paz es la que él iba a ofrecer por medio de Cristo, en el Antiguo Testamento les ordenó lo siguiente. Dice Éxodo, capítulo 20,
versículo 24. El día que se dan las leyes al hombre, los 10 mandamientos en el monte Sinaí, ese mismo día se menciona esto. Dice el versículo 24, altar de tierra harás para mí. Eso se lo dice Dios a Moisés, que había subido al monte. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus pacíficos. ¿Qué son pacíficos? Son sacrificios que, o ofrendas de paz. A eso se le llama pacíficos. Tus ovejas, tus vacas, en cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Entonces, en la antigüedad había ofrendas de paz o sacrificios de paz. Dice Éxodo 24, versículo 5. Y envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron pacíficos a Jehová, dice, becerros. Entonces había animales que tenían que ver con la paz. Y alguien diría, pero si el pueblo de Israel no estaba aquí en guerra, ¿de qué paz les estaba hablando? ¿Que para la paz se tenía que ofrecer algo? Pues estos sacrificios eran figura de Cristo Jesús. Así lo dice el libro de Hebreos, capítulo 9. Para que el pueblo de Israel entendiera que para obtener la paz que Dios ofrece era necesario un sacrificio, les da esas leyes, pero ya en el Nuevo Testamento se explica lo siguiente, Hebreos capítulo 9, versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Bueno, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Quiere decir que aquellos sacrificios, las ofrendas de paz, los pacíficos, eran una representación, aquellos animalitos que morían, eran una representación de un sacrificio que también iba a servir para hacer la paz. Y dice Hebreos capítulo 10, versículo 4, porque era necesario que se hiciera un sacrificio que no fuera de animal, sino de un ser, dice. Pero en estos sacrificios, Hebreos 10:4, se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces, aquello era una figura, pero la realidad, lo que iba a venir a quitar los pecados, iba a ser el sacrificio de Cristo. Entonces, el sacrificio de Cristo es el sacrificio o la ofrenda de paz que nosotros utilizamos para limpiar nuestras faltas. Por eso a Cristo Jesús se le dice, Él es nuestra paz. Dice Efesios capítulo 2. Fíjense cómo la misma escritura nos ayuda a ir entendiendo la paz que se ofrece. Entonces, la paz que se ofrece tiene que ver con la limpieza de los pecados del hombre. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 14, porque Él es nuestra paz. Si tenemos oportunidad de leer la parte final del versículo 13, habla de Cristo, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, dirimiendo en su carne las enemistades, es decir, terminando con las enemistades, y decíamos que la paz es lo contrario a una enemistad.
Si yo elimino la enemistad, entonces estoy en paz. Pero ¿con quién se tenía enemistad? Dice el versículo 15. Dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos. Aquí no sabemos a quién se refiere, a quiénes son esos dos. Vamos a seguir leyendo. En un nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16. Y reconciliar por la cruz con Dios. Entonces aquí ya nos habla de con quién es la reconciliación, con quién es la paz que se busca. La paz que se busca no es con mi esposa, no es con mi hijo, no es con mi vecino. La paz que se busca es con Dios. Dice, reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades, es decir, acabando con las enemistades. Y alguien diría, pero si yo no estaba peleado con Dios, yo no tenía ningún pleito con Él. Yo sabía del pleito que traigo con el supervisor de mi trabajo, el jefe, con algún pariente en mi familia, pero yo no sabía nada de mis amistades con Dios. Vamos a seguir leyendo. Versículo 17. Y vino Cristo Jesús y anunció la paz. Ya dijimos que el Evangelio es un Evangelio de paz. Y lo que anuncia es esta paz. A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que estaban lejos y los que estaban cerca? Bueno, los que estaban cercanos a la palabra de Dios era el pueblo de Israel y los que estaban lejos eran los gentiles. Quiere decir que la paz que ofrece Dios y Cristo Jesús al hombre es para toda nacionalidad, tanto judíos como gentiles, entendiendo como gentil a todas las naciones que no es el pueblo de Israel. Ahora bien, dice en el libro de Isaías 57, ya que vamos entendiendo que había un plan y una forma de explicar al hombre que era necesario hacer paz con Dios, dice Isaías 57, versículo 19, crío frutos de labios, paz, paz, al lejano y al cercano, dijo Jehová, y sanaré yo. ¿Qué tiene que ver el sanar a alguien? ¿Qué tiene que ver con la paz? La limpieza de nuestras faltas es una sanidad que se le ofrece al hombre. La enfermedad se llama pecado y la limpieza de ese pecado pues requiere del sacrificio de un ser, en este caso el que se ofreció a pagar por las faltas del hombre fue Cristo. Pero ¿por qué decimos que se convierte esto en una paz? Dice el libro de, vamos a aprovechar 59 nada más, aquí mismo, ¿verdad? Isaías 59 versículo 2. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no ir. Quiere decir que nosotros sí teníamos enemistades con Dios, pero ¿qué originó esas enemistades? Nuestras faltas. Entonces hay ocasiones que las personas pues viven o vivimos en una vida en donde creemos que estamos bien con todos. Es más, hasta creemos que como tenemos recurso económico, pues eso nos facilita tener amistades. Dice la Biblia que cuando alguien tiene dinero, pues vienen muchos amigos. Cuando alguien no tiene, dice que los amigos desaparecen. Bueno, los falsos amigos, ¿verdad? Pero en el mundo, pues hay personas que dicen, "Pues yo no tengo ninguna enemistad con nadie, pero si su vida es una vida en desorden, es una vida en faltas, tiene una enemistad con Dios. Y hay veces que él ni siquiera está enterado. Dice el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 20. Por eso es tan importante conocer a qué se le llama pecado. Pecado se le llama a traspasar la ley de Dios. Pero ¿cómo voy a saber a veces si estoy en pecado si no conozco ni siquiera la ley de Dios?
Dice Colosenses capítulo 1, versículo 20. Voy a leer desde el 19, por favor, si ponen el 19, Colosenses 1:19 dice así: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. O sea, a Dios le agradó que en Cristo habitase toda plenitud. Podemos ver los pasajes anteriores. Dice el versículo 20, y por él, por Cristo Jesús, reconciliar todas las cosas así. Cuando dice así, es con él mismo. Entonces, Dios, que es el ofendido, con el que hacemos una enemistad al ofenderlo con nuestras faltas, pues busca reconciliarse con el hombre y pone el medio. ¿Cuál es ese medio? Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús es el medio que Dios escogió para reconciliar al hombre con él mismo. Dice el versículo 20, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra, ¿quién está en la tierra? El hombre, como lo que está en los cielos. ¿Quién está en los cielos? Dios. Entonces, la sangre de Cristo Jesús es un medio pacificador, ¿sí? Entre Dios y el hombre. ¿De qué manera pacifica esa enemistad que hay? Si las iniquidades originaron esa enemistad con Dios, la sangre de Cristo Jesús las va a eliminar, a borrar. Y eso me va a permitir estar en paz con Dios. Por eso, aquellas en el pasado se decían ofrendas de paz. Ahora sabemos que esas ofrendas de paz apuntaban a la ofrenda real de paz, que es Cristo Jesús. Él es el encargado de hacer la paz entre Dios y los hombres. Y alguien dirá, ¿y la paz con Dios es más importante que la paz con mi esposa? Pues sí, sí es más importante. Ustedes, ¿por quién se preocuparían más de tener una enemistad? ¿Con un ser que, pues a lo mejor tiene la misma fuerza y condición que ustedes? ¿O con un ser que es superior a ustedes y tiene una fuerza y un poder, pues muy diferente al de ustedes? Pues evidentemente les preocupa más tener la enemistad con alguien más poderoso, ¿sí? Entonces nos debería de preocupar, pues, eliminar esa enemistad. Dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? El adulterio, pues, es una falta y crea enemistad con Dios. Y dice, ¿qué no sabes que esas cosas crean enemistad con Dios? Cualquiera que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, en el mundo, ¿qué se ofrece? Pues en el mundo se ofrecen drogas, vicios, adulterios, fornicaciones, violencias, iras. Todas esas cosas, pues, traspasan la ley de Dios, me hacen estar en enemistad con Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos, todos los hombres en algún momento han sido enemigos de Dios por sus faltas, fuimos reconciliados con Dios, aquí está clarito, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, la reconciliación es para que Dios te siga tomando en cuenta en planes de vida y no que tu vida y tu existencia pues se termine eh, en esta vida. Es decir, que no tengas esperanza de algo más. Dios, como no quiere eso, quiere que el hombre haga la paz con él y
se hace una ofrenda de paz. Se derrama una sangre para que tú pagues por las faltas que has tenido y entres en amistad con Dios y otra vez tengas oportunidad de estar dentro de los planes de vida que Él tiene para el hombre. Dice el libro de Colosenses, capítulo 1. Ahora vamos a leer el versículo 22, versículo 21 y 22. Dice así: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, dice, enemigos de ánimo. ¿Y por qué éramos enemigos? En malas obras, éramos enemigos de Dios porque teníamos malas obras, dice. Ahora, empero, os ha reconciliado. ¿Para qué nos ha reconciliado? Dice el versículo 22. En el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, ¿para qué es la paz que Cristo ofrece? Pues para que no tengas enemistad con Dios, pero de ahí en adelante, de que haces esa paz, esa reconciliación, pues lo que busca Dios es que te mantengas santo y sin mancha, irreprensible delante de Él. Muy bien. Cuando nosotros hacemos la paz con Dios, tenemos una tranquilidad en nuestra alma. Y esa no dura un momento. La limpieza de las faltas que Cristo Jesús hace en nosotros nos descarga. Por eso los pecados son como cargas, así lo dice el libro de Salmos. Y Mateo, ya lo leíamos, Mateo capítulo 11, dice, venid a mí los que están cargados, que yo os haré descansar. Entonces Cristo Jesús ofrece un descanso, un alivio de esas faltas, ¿sí? Y yo creo que en nuestra vida, pues hay muchas cosas que nos preocupan, pero una que nos debería de preocupar es nuestra conducta y forma de ser. Hay ocasiones que esa conducta se vuelve una carga muy pesada en nosotros y hasta quisiéramos pagar por borrar cosas que quizá hemos hecho mal, que quizá hemos hecho en un estado de ira, enojo, de violencia o hasta en un estado de euforia. Y quisiéramos borrar esas cosas y estaríamos dispuestos hasta pagar por ello. Pero, pues, no se puede. Con el dinero no se borran las faltas delante de Dios. Fue necesario la muerte de Cristo para que esas faltas se borraran. Y estar enemistado con Dios no es cualquier cosa. Dice el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 20, porque Él es un ser muy poderoso. Ahora bien, si yo busco amistad con Dios, pues entonces ya tengo un amigo muy poderoso. Dice el versículo 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán y serán avergonzados. Entonces Jehová es como un poderoso gigante. Pero nosotros, si sabemos que lo tenemos de enemigo por nuestras faltas, pues procuremos hacer la paz con él. Haciendo la paz, ahora lo tenemos de amigo. Y cuando nosotros tenemos a un amigo tan poderoso, las otras cosas que nos preocupaban en el mundo, ¿se acuerdan que iniciábamos este tema diciendo que hay cosas que al hombre le preocupan como pues la situación económica, los problemas familiares, situaciones laborales, enfermedades? Pues ahora, ¿quién se va a encargar de resolver esas cosas? Pues el amigo con el cual ahora tienes amistad, dice Mateo capítulo 6. Entonces, la tranquilidad que el hombre busca en el mundo, pues no va a ser una
como que una consecuencia de una tranquilidad que tengas con Dios. Dice Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 31. Vamos a poner el versículo 31 para que sepamos de qué estamos hablando. No os congojéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos. No te preocupes por eso. Ya tienes a un amigo que es poderoso, hizo el mundo, te hizo a ti. No te, teniéndolo de amigo, no te va a dar de comer, no te va a dar de vestir, no te va a dar tranquilidad. Si alguien estabas preocupado por alguien que te quería hacer daño y eso te causaba intranquilidad y tú decías, no tengo paz, bueno, pues estando en paz con Dios, Él se va a encargar de darte tranquilidad con tus enemigos y tendrás una paz material derivada de una paz que no es material. Es una paz entre Dios y, y tu persona y más particularmente dice tu alma. Dice el libro de Mateo 6, versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, a los que, bueno, piden con mucha parlería en las oraciones, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. No, ese amigo con el cual ahora tenemos paz por medio de Cristo Jesús, por eso Cristo Jesús decía, la paz que yo ofrezco es una paz diferente al mundo. Ahí no te ofrecen borrarte los pecados. Irás con un psicólogo y quizá te ayudará a entender algún estado de tristeza, algún estado de conflicto con alguna persona, pero nada más. El psicólogo no te va a quitar tus faltas, no te va a descargar de ellas, pero la sangre de Cristo sí. Esa ofrenda de paz sí. Por eso dice, Él es nuestra paz. Hebreos capítulo 11. Entonces hay veces que el hombre no encuentra esa paz porque busca equivocadamente. Hebreos 11, perdón, 12, versículo 14. 12, 14, Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y qué quiere decir seguir la paz? ¿Que con todos nos llevemos bien? No, va más allá de eso. Quiere decir que si el Evangelio es un Evangelio de paz y si te instruye en ese Evangelio cómo conducirte, bueno, esa conducta practícala con todos, ¿sí? Seguir la paz es sigue el Evangelio y practícalo con todos. Eh, claro que va a haber algunos que aunque quieran llevar una buena relación con alguien, pues habrá algunos que se negarán. Dice el libro de Romanos, capítulo 12, Romanos 12, porque aunque alguien practique buenas obras, pues hay algunos que dicen, no, hasta me caes mal que seas así. No, no soporto que me hables amablemente. A mí háblame con groserías, si no, no me hables. Pues entonces, son personas que aunque alguien trate de llevar alguna conducta con ellos, pues no se puede, dice el versículo 18. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. O sea, tú pon todo de tu parte, ¿sí? Y lo que se nos invita es a que sigamos, dice Lucas capítulo 17, no, Lucas 1, perdón, Lucas 1, versículo 79. Este pasaje, ¿sí? Eh, fíjense lo que nos menciona, dice, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies, dice, por camino de paz.
Esta era la misión de Cristo Jesús. Aunque aquí está todo eso que se menciona en versículos anteriores, está hablando de Juan. En los últimos versículos, en el versículo 78, dice así: por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Cristo Jesús era aquel que iba a dar luz a los que habitan en tinieblas y iba a encaminar los pasos del hombre en el camino de paz. ¿Cuál es ese camino de paz? Pues los estatutos, mandamientos, todos los consejos que Dios da al hombre para estar en paz con él. ¿Sí? Dice el libro de Juan. Yo creo que antes vamos a citar este pasaje, Lucas, capítulo 10, versículo, versículo 5. Lucas 10:5. Cristo Jesús, pues, envía a sus discípulos a predicar el Evangelio, que ya dijimos que es un Evangelio de paz, y dice el versículo 5: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. ¿Cómo tenía que llegar aquella persona que iba a hablar de la paz? Pues tenía que decir, paz sea en esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Quiere decir que cuando a alguien se le predica el evangelio de paz y lo acepta, esa paz va a introducirse en esa persona y esa persona va a tratar de buscar esa paz. Es decir, buscar estar en amistad con Dios por medio de la sangre de Cristo. Porque de eso habla el evangelio, de una reconciliación. Todos los que predican, dice el libro de Corintios, vamos a Corintios, capítulo 5, segunda de Corintios 5, 20, dice así: así que somos, está hablando de los que predican el Evangelio, embajadores en nombre, segunda de Corintios 5, 20. Sí, sí dice así. Segunda de Corintios 5, 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Dice, os rogamos en el nombre de Cristo. ¿Cuál es ese ruego? Reconciliaos con Dios. Todo aquel que predica debe de decir: lo que el Evangelio te pide es que te reconcilies con Dios, que hagas la paz con Él. Y todo lo demás que te preocupa alrededor, ya no te va a preocupar. Vas a tener paz en tu trabajo, vas a tener paz en tu casa, vas a tener... Si tú buscas estar bien con Dios, todo lo demás se resuelve, porque Él es el que se encarga de resolverlo. ¿Por qué el hombre no consigue tener paz ni en su vida material? Pues porque lo hace y trata de conseguirla con sus medios, con sus capacidades. Pero si tenemos la ayuda de Dios, pues se consigue todo, porque no está Él limitado. Salmo 37, versículo 37. Ya solamente dos pasajes más. Salmo 37, dos versículos de este y un pasaje más. Salmo 37, dice el versículo 37. Considera al íntegro y mira al justo, que la postrimería de cada uno de ellos es paz. Si tú eres una persona íntegra y justa, pues no solamente vas a tener paz aquí, sino a futuro, en el reino, ¿qué se va a tener? Se va a tener paz. Y dice el versículo 11 de este mismo capítulo: pero los mansos son aquellos que se dejan guiar,
que tienen mansedumbre, no son soberbios, dice, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y vamos al último versículo de este estudio, Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, Dios quiere tu paz, pero primeramente tu paz con Él, para que todo lo demás que está alrededor tuyo materialmente tengas paz y a futuro sigas teniendo paz. Bueno, vamos a quitar ya los pasajes. En la Biblia dice que hay un tiempo de guerra. Y sí, el hombre tiene un periodo en el que está en conflicto, en enemistad con Dios. Dice, y hay tiempo de paz. Eso lo encontramos en Eclesiastés. Tiempo de guerra, tiempo de paz. Bueno, pues tenemos la oportunidad de hacer la paz con Dios, pues tomémosla. Esa es la paz que Cristo ofrece. Pues yo espero que este tema sea de utilidad para todos los que lo escuchen y si hay alguna duda, alguna pregunta, quizás se disipe en algunos otros temas o pedirle a Dios que nos ayude a comprender alguno de los pasajes que a lo mejor para alguien no fue totalmente claro. Así es que pues vamos de esta manera a terminar la grabación y yo me despido diciéndoles que pues tengan una bonita semana y que repasen estos temas para que los conceptos se vayan fijando en su mente y con más facilidad vayamos entendiendo otros. Entonces vamos a concluir, vamos a poner ahí detener, ¿no? No vamos a cerrar la reunión, no sé si se hacen un poquito para acá. Ujú. Y me dan clic. Ahí dice, a un ladito de pausa, ahí dice detener. Al otro. Ahí. No, al otro. Ahí dice.